Gracias. Usaban, por ejemplo, la orina de llama, la taquia de la llama, de los camélidos. La taquia, los entrevistados nos indicaban de que se usaba en una situación de emergencia extrema. Cuando te daba una infección estomacal, o como localmente se denomina un cólico, y no había con qué tratar, lo que hacían era hervir la taquia de la llama o de la alpaca, luego colarlo y beber esa agua. Pero eso se usaba ya en una situación donde no había pues medicina, ¿no? Entonces, si uno se imagina de los años 70 hacia atrás, de cómo era la vida en la puna, pues sí, era recurrente esto. El guano del huaychao, el huaychao es si no me equivoco, esta ave se llama pico de arriero, ¿no? Suele hacer un silbido y también está asociado a la mala suerte, ¿no? Que si te presenta esta ave no te va a ir bien en el viaje, en la ruta. El huaychao. Entonces, también usan el guano para curar ciertas dolencias. Líquenes y minerales, cargaviento, chaguire, que dentro de la comunidad hay ciertas personas con conocimientos especializados en esto que suelen, digamos, recolectar estos líquenes y estos minerales para hacer digamos, los remedios y que, bueno, digamos, en respeto a ellos, no puedo abarcar mucho más esto, ¿no? Porque es propio y me pidieron que, pues, no hay mucha difusión de cómo eran las técnicas y las combinaciones de estos medicamentos, de estos insumos para medicamentos. ¿Qué es la taquilla de camélidos? La taquia. Bueno, Sí. la, más, la taquia es la deyección o la caca del camélido, de la llama, de la alpaca. Ajá. Luego, plantas para enfermedades del mal viento, el chutanco. ¿Qué pasaba cuando a veces uno sentía dolor en la cabeza, en la ruta, en el intercambio? Te decían, mastica el chutanco. Entonces uno masticaba, tiene un sabor un poquito agrio, amargo, y te pasaba, ¿no? La lucema, el romero, el imillay, la muya. Entonces, muña, perdón. Todos estos hacen, digamos, combinaciones, ¿no? Que ya la entrevistada no quiso profundizar más. Y de acuerdo a lo que uno sufre, mal viento, mal aire, contraire o calor aire, que solo ellos conocen y distingues cuál es cuál, te dan la receta, ¿no? Y así uno podía curarse. Mitos en el trueque, hay un mito entre Atachuco y Ailay, por ejemplo, ¿no? Que cuentan de cómo Atachuco, un cerro ubicado en Laraos y Auyos, enviaba sus caravanas de vicuñas con papa, oca, mash, perdón, y como de la costa, Ailay, otro cerro ubicado a la altura de Zúñiga, Pacarán, enviaba también uva, granada, chirimoya y mangos hacia la parte alta, ¿no? Entonces, los mitos ya nos explican de la existencia de estos intercambios desde tiempos muy, muy antiguos. Había otro entre San Cristóbal y Ailay, ¿no? Que también solía ocurrir en situaciones similares. Atachuco y Airaya, que es lo mismo que Ailay, solo que en la bibliografía a veces suele aparecer diferente. Nos dice que eran compadres, ¿no? Entonces aquí resalta mucho todo este sistema de compadrazgo, pero en particular lo que había estudiado Juan Ocio, por ejemplo, el compadrazgo, el parentesco ceremonial. Y aquí en esto ocurre mucho de parentesco ceremonial. Y mira cómo esto existía ya desde tiempos muy antiguos, ¿no? Los mitos ya lo explicaban, lo dicen. Pero ¿qué hacen actualmente? Tratan de hacer hermano juramento, hijo juramento o padrino de agua y de ciertas cosas para poder afianzar las relaciones, ¿no? Entre los pueblos altoandinos y los pueblos, digamos, de valle, de zona agrícola.
Caja Real, esta es una montaña, la que vemos aquí es de Tomás Yauyos. Por ejemplo, él tenía su novia, nos indica, ¿no? En la selva, y llevaba carne con sus hijos y regresaban trayendo maíz. Bueno, haciendo una interpretación, es la complementariedad entre espacios socioecológicos, que ya lo hemos visto, algunos cerros dioses muy importantes en el territorio, como Atachuco, San Cristóbal, Yongote, Caja Real y Ailay, ¿no? Ailay destaca por estar ubicado en la costa, pero ella intercambiaba con Atachuco, con San Cristóbal, con Yongote, ¿no? Es más, entre Atachuco y Yongote tuvieron una violenta pelea por Ailay y hasta matarse, ¿no? Y es así como los mitos explican de que Yongote se ha convertido en nevado y el otro se ha convertido en cerro y están mirándose frente a frente, ¿no? Que dividían el río Cañete. El parentesco en los mitos, ya lo explicabas, desde aquel tiempo nos explicaban, nos decían, y finalmente la comunicación y el transporte. Para esto utilizaban, según los mitos, las vicuñas, que sigue haciéndolo hasta ahora, pero ya a través de las llamas, de los camélidos. Y cuando llegaron las acémilas, también fueron incorporadas a la comunicación y el transporte. Y esto ha seguido evolucionando porque hace unos 10 años había unos teléfonos rurales de este proyecto Fitel y los pueblos se comunicaban entre sí utilizando estos teléfonos, ¿no? Satelitales rurales para saber cuándo iniciaba o cuándo concluían las cosechas. Bioindicadores. El hecho de que la llama solía revolcarse, o sea, tirarse en el piso, echarse, sacar polvareda, era sinónimo de buen viaje. El fringilo peruano que vemos esta avecita, cuando llegaba la puna, sobre todo en meses de febrero, marzo, era señal de que en la yunga ya habían manzanas, habían uva, y dependía también de la coloración de su plumaje y el pico. Si el plumaje y el pico estaban, digamos, como oscuros, pálidos, quería decir que las frutas no estaban tan buenas, pero si estaban brillosas, las frutas estaban bastante buenas. El chuchec es un ave de mal augurio, si eso te cruzaba era fatal en tu viaje, ¿no? Te podía morir una llama, te puedes enfermar, muchas cosas. El halcón siempre asociado a la buena suerte, y bueno, la culebra, el búho y el zorro siempre asociado a lo negativo. Aunque el zorro indican de que si te cruza de derecha a izquierda no pasará nada, pero si es de izquierda a derecha es probable que algo malo te pueda ocurrir en el viaje. Hay algunos testimonios. También había de plantas, el papashiri. El papashiri es la papa silvestre, también le dicen papa de lato. Esta papa, cuando sus hojas estaban sanitas, era señal de que las papas, la papa Aisha de regalo, la papa nativa, estaban buenas, había buena producción. Pero si sus hojas estaban picadas, también era señal de que a la papa, digamos, nativa le había entrado ciertas enfermedades. Ellos decían rancha, polillas y otros. Esta florcita también, ¿no? Esta flor no florece normalmente en invierno hacia primavera, sino más bien entre el verano y el otoño. Y si esto está así como vemos en la imagen, era señal de que para el siguiente año iba a ser muy buena, pero si lo veíamos muy marchita, no iba a ser señal de buen año. Y finalmente, ritos, la limpieza de la vivienda. Se podía limpiar la vivienda, pero no arrojar la basura al botadero, que era señal de que la familia, el arriero, podía sufrir un accidente grave o quizás hasta morir. Bañar los productos de intercambio con ruda. Era muy importante que siempre chicotear con ruda, ¿no? Cuando alistaban las cargas de las llamas para que esto pueda ser intercambiado. Bueno, y esto de ahora también se utiliza, ¿no? En los comercios actuales.
Las zapachetas hay tres tipos, la tipo carga, tipo banco y tipo ceremonial. Ahora la vamos a explicar. La que vemos arriba, donde está aquí el hombre, esa es una pacheta de tipo carga. Va una piedra, una sobre otra. Por Cerro de Pasco le dicen cargapila también. Y esto tenía una particularidad. Si esta pacheta solía caerse cuando estaba 5 o 10 metros más arriba, era señal también de que te iba a ir mal en el viaje o que no todos tus productos iban a ser intercambiados. La pacheta blanco, perdón, tipo banco, podemos ver aquí en la parte inferior izquierda. Son montículos grandes de piedras cuando va uno en el camino, y por las rutas del camino Inca hay muchos, pero sobre todo esto se ha ido generando en la colonia y tiene un simbolismo, ¿no? Donde metros antes o cierta distancia antes solían recoger algunas piedras semiplanas y cuando pasaban por este lugar solían aventar. Tiene muchos significados. Uno, para poder vender los productos que estoy llevando para compra y venta, para poder ahorrar mi dinero en el banco, ¿no? Como una paradoja, una simulación y así. Y el otro, donde vemos aquí una mujer que está dejando una ofrenda, es la pacheta de tipo ceremonial, ¿no? Donde solamente aquí eran como ceremonias, algo especial cuando se caminaba de un lugar a otro. Todas las zapachetas para el mundo andino es la conexión con los dioses que están más allá, con los dioses superiores, pero también es solicitar permisos, solicitar que nos vaya bien, que haya buen viaje y que podamos intercambiar o vender los productos que estamos llevando. Aún se mantiene esa dualidad de pastores y agricultores, siempre hay ese vínculo, esa relación. Ahora ya no con llamas, obviamente, pero hay camiones, camionetas que suben y bajan de arriba a abajo y inversa. La interacción entre diferentes espacios socioecológicos, claro, ya no hay los grandes transportes con llamas, pero esto sigue vigente y uno puede ver incluso en las ciudades y puede ver todo tipo de productos, ¿no? Cuando uno va al mercado. Las relaciones de parentesco es clave y fundamental en el trueque sobre todo, porque si uno no tiene amigos y conocidos, es muy complicado intercambiar. Ahora, los pueblos en los Andes, ahora que estoy ampliando la investigación a otro departamento, tenían sus rutas, sus circuitos y sus pueblos determinados donde iban a intercambiar. No era ir a cualquier pueblo, bueno, ahora se me antojó ir, no sé, hacia el lado de Chincha Alta, no, no era así, ¿no? Entonces ya había unas zonas y rutas determinadas. Salvo iban cuando habían hambrunas, terribles sequías, ahí sí iban un poco más allá de lo que usualmente eran sus rutas. La etnomedicina es utilizada hasta la actualidad. La etnomedicina en tanta es, la verdad que es una cosa que va más allá de lo que hemos presentado acá. Aquí hemos presentado algo muy superficial. Hay mucho más y es prácticamente adentrar a otro tema. Los mitos refrendan las prácticas desde tiempos prehispánicos, y es cierto, ¿no? Como los mitos como de San Cristóbal, Airá y los demás nos muestran de cómo siempre estas prácticas han ocurrido entre los pueblos de Yauyos y sus vecinos. ¿Y por qué lo hacen? En muchas entrevistas surge ¿por qué aún, le preguntábamos, por qué aún practicas o realizas el trueque? Es por la producción, pero por sobre todo encontrar productos orgánicos. Es lo que buscan a través del trueque. Y bueno, ahora sí les invito a leer el libro Ir de Cambio y muchas gracias y estoy atento a sus consultas, preguntas.